días. En la clase de hoy vamos a ver 4 ejercicios que están propuestos en el repartido de catálisis heterogénea. La ejercicio 4, 7, 9 y 12. El 4 y el 7 son más que nada de absorción, ¿sí? Y el 9 y el 12 de catálisis heterogénea. A diferencia de lo que vimos en la clase anterior de ejercicios, en este caso, al hablar de catálisis heterogénea, ¿sí? Estamos planteando que los reactivos y el catalizador se encuentran en una fase distinta. Por lo tanto, la reacción que va a ocurrir en la interfase. ¿Sí? No me está funcionando. Para el nitrógeno absorbido sobre una muestra de cierto metal a 77 Kelvin, los volúmenes absorbidos corregidos a ppm por gramo de metal son frente a la presión de nitrógeno, y nos dan una tabla de presión, ¿sí?, en atmósferas y volumen absorbido. Parte A, ajuste estos datos con el isoterma de Langmuir y calcule los valores de volumen de la monocapa y la constante de Langmuir. Y parte B, calcule el volumen absorbido a 0,45 atmósferas utilizando el isoterma de Langmuir. Entonces, recordando lo que ustedes ya vieron en el teórico, Langmuir planteaba un modelo simplificado, ¿sí?, de la superficie de un sólido, donde teníamos cierto número de sitios disponibles para la absorción y suponía que eran todos equivalentes, donde una molécula se unía únicamente a cada sitio, ¿sí?, y que esa absorción sobre los primeros sitios es independiente de la ocupación de los sitios vecinos. Entonces, la velocidad de absorción la podemos plantear como una constante, y esa velocidad era proporcional a la presión del gas y proporcional a los sitios que están vacíos. Y la velocidad de desorción es proporcional a los sitios que están ocupados. En el equilibrio podría igualar esas dos velocidades, definir una constante de equilibrio, y se plantea de orden 1, ¿sí?, para la absorción y para la desorción. Definir una constante de equilibrio, la constante, en este caso K/L, constante de Langmuir, ¿sí?, como el cociente de la constante de absorción y desorción. Y también lo que llegaban a definir era, para de alguna forma ver cuál era el grado de extensión de la absorción, lo que se llama factor de recubrimiento o tasa de recubrimiento, que es el número de sitios ocupados sobre el número de sitios totales. En el caso de Langmuir, ese θ va entre 0 y 1, ¿sí?, porque Langmuir plantea que se ocupa únicamente la monocapa. Entonces, lo que veíamos al plantear, ¿sí?, esta igualdad es, llegamos a una definición de θ, ¿sí?, que gráficamente, si ustedes lo ven, θ en función de la presión, ya presión igual a 0, θ vale 0, a presiones bajas se podría ver una relación lineal entre el θ y la presión, ¿sí?, lo podemos ver a presiones bajas, o sea, en el denominador KL por P sería mayor a 1, menor a 1, por lo tanto θ va a ser proporcional a KL, ¿sí?, por P. Y a valores de presión muy elevados, ¿sí?, en el denominador KL por P predomina sobre el 1, y me da que θ tiende a 1. ¿Sí? O sea, cuando se satura esa monocapa. Entonces me dan datos de presión y de volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan que este θ lo podíamos definir como
yo les planteaba recién, número de sitios ocupados sobre sitios totales, también lo pueden ver como masa, sobre masa total de absorbente, o como volumen, el cociente entre el volumen absorbido sobre el volumen, ¿sí?, de la monocapa. O sea, experimentalmente lo más sencillo es verlo como el cociente entre el volumen absorbido a una determinada presión y el volumen de la monocapa. Entonces acá tenemos la definición de θ como V sobre volumen de la monocapa. Lo más sencillo para determinar los parámetros del isótono de Langmuir, o sea, el volumen de la monocapa y la constante, es linealizarlo, y para eso lo que hago es la inversa. Entonces me queda 1 sobre el volumen, en función de 1 sobre P, es lo que tengo que graficar, de la ordenada. O sea, la ordenada va a ser 1 sobre el volumen de la monocapa, ¿sí? Y con ese dato del volumen de la monocapa voy al dato de la pendiente, que la pendiente en este caso sería 1 sobre KL por el volumen de la monocapa. Y de ahí obtengo la constante de la monocapa. ¿Sí? O sea, para el isoterma de Langmuir siempre lo más sencillo es linealizar, y entonces graficar 1 sobre B, 1 sobre el volumen absorbido en función de 1 sobre P. Bueno, ahí tienen los datos ya graficados. Experimentalmente lo que se hace es determinar el volumen. Bueno, tenemos entonces el dato de la pendiente y de la ordenada. Sí, en general lo que se hace es recalcular, ya el dato que te dan ya están recalculados anteriormente. Tenemos que ponerlos en PTN. Siempre te lo van a dar, o sea, en una tabla, en un ejercicio, sí, siempre te lo van a dar recalculados. Es una manera, digamos, de normalizar los datos. El volumen de un gas se plantea en condiciones de PTN. Bueno, así que acá tenemos entonces la ordenada y la pendiente. Como les decía, de la ordenada sacan el volumen de la monocapa. Y con ese dato van a la pendiente y determinan la constante. Acá tengan en cuenta que en general se olvidan cuando resuelven este tipo de ejercicios que la constante, por más que sea una constante de equilibrio, la constante de Langmuir lleva unidades. Ustedes analizan las unidades cuando igualan la velocidad de absorción y la de desorción. Si estamos en fase gaseosa, las unidades de KL van a ser unidades de presión a la menos 1. Trabajaran en fase líquida sería unidades de concentración a la menos 1. ¿Sí? Bien, en la parte B me decía obtener el volumen cuando la presión es 0,45 atmósferas, así que si ya tengo la ecuación, lo único que hago es sustituir la presión por 0,45 y tengo el dato
del volumen absorbido. Así que cuando me hablen de absorción mediante un isoterma de Langmuir, lo que hago es linealizar a la expresión, la isoterma, y obtener los datos de la ordenada y de la vectorial. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al siguiente entonces. Es el ejercicio 7. Que dice, para el nitrógeno absorbido sobre cierta muestra de polvo de óxido de zinc a 77 Kelvin, los volúmenes absorbidos recalculados a ppn por gramo de óxido de zinc en función de la presión de nitrógeno son, nos dan ahora la presión en torr y el volumen absorbido de centímetros cúbicos por gramo. Nos dan como dato el punto de fusión normal del nitrógeno de 77 Kelvin. Parte A, represente gráficamente B frente a P y decida si es más adecuada la isoterma de Langmuir o la B. Parte B, utilice la ecuación escogida de NAS para calcular el P necesario para formar una monocapa. Calcule también la otra constante de la isoterma. Parte C, suponga que una molécula de nitrógeno absorbida ocupa una superficie de 16 tanto en el cuadrado y calcule el área de 1 gramo de óxido de zinc pulverizado. Así que lo primero que tenemos que hacer es graficar los datos de la tabla para ver a qué tipo de isoterma se ajustan esos datos. Y lo que hacen es graficar volumen absorbido en función de la presión. Tienen ese tipo de comportamiento. Bueno, vamos a recordar los distintos tipos de isotermas que nos podemos encontrar. Esto también lo tienen ustedes en el teórico. Hay isoterma tipo 1, que es la de Langmuir, ¿no? Absorción fuerte en microporos, o sea, tienen a presiones bajas una absorción importante, ¿no? Y llega a un valor límite cuando se satura la monocapa. Después la tipo 2, que es la que admite absorción en multicapas, la tipo B, sólido no poroso, macroporoso. La tipo 3, que es poco energética, o sea que se necesitan presiones muy elevadas para comenzar a observar la absorción. Y después la tipo 4 y 5, ¿no? Que presentan ese ciclo de histéresis que se llama, que está relacionado con la condensación en los poros. Así que ahora tenemos que decidir cuál de estas isotermas se ajusta a los datos, ¿no? Y si vuelven a ver la gráfica, ¿no? ¿Se ajusta más una de Langmuir o una B?
La de Langmuir es la 1 y la B es la 2. La 2, ¿no? Modelo tipo 2. El modelo B planteaba una solución en multicapas, ¿no? A diferencia de lo que del modelo de Langmuir, ¿no? Y en el modelo B la energía de formación de la primera capa es mayor que la siguiente. Así que ajustando el modelo entonces al tipo 2, modelo B, nos pide calcular los parámetros de la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación para el modelo B, que tiene en el teórico, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que graficar? En este caso tienen que calcular primero el valor de la presión reducida. Para eso les dice que la temperatura de ebullición normal del nitrógeno es 77 Kelvin, o sea que la presión de saturación es 700, o sea, es una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, ¿no? Todas estas isotermas llegan hasta un límite que sería esa presión de saturación. Entonces lo que hago es calcular primero el valor de la presión reducida y después este cociente que es el que necesito graficar, ¿no? En función del valor de P sub R. O sea que en este caso, con esta ecuación, la ordenada va a ser 1 sobre B de la monocapa y la constante C, que está relacionada con la diferencia de energía entre la formación de la primera y las capas siguientes. Y la pendiente va a ser C menos 1 sobre B mon por esa constante C. Ahora, si recuerdan este modelo, o sea, este ajuste no se observaba en todo el rango de presiones reducidas, porque este modelo lo que plantea es una solución en multicapas. Si ustedes quieren calcular el volumen de la monocapa, ¿no? O sea que en realidad los datos que ustedes tienen que utilizar para sacar el volumen de la monocapa con el modelo B están en el rango de 0,05 a 0,35, se puede estirar un poquito más. Como en este caso que vamos a usar un dato de 0,38 que tenemos acá, pero no más que eso. ¿Ah? Cuando ustedes grafican van a ver que lo que se ajusta realmente es en ese rango de presión. Tengo la parte que se ajusta, que dijimos es en ese rango aproximado, ¿no? Entre 0,05 y 0,35 de valores de presión reducida. Llego a la ecuación y despejo entonces lo que es la ordenada y lo que es la pendiente. Acá lo más sencillo es despejar de la ordenada el producto del volumen de la monocapa por C y sustituirlo en la pendiente y sacar el valor de C primero.
O sea, tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso como quieran ustedes. Lo más sencillo parece ser eso. De pasar el producto de volumen de la monocapa por C del ordenado, sustituir con la pendiente, calcular C primero. Y después obtener el volumen de la monocapa. Bueno, esos son los valores que obtienen. ¿Podríamos ver un segundo la anterior? Sí. Porque dicen que la temperatura de ebullición normal se dice 27 Kelvin. Cuando trabajas a 27 Kelvin quiere decir que esa es la temperatura de ebullición. La normal es cuando la presión está caliente. Bueno, y en la parte B nos pedían calcular el área, ¿no? Para 1 gramo de dióxido de zinc. Y nos dan como dato el área que ocupa una molécula de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, inicialmente yo tengo el dato de volumen en centímetros cúbicos por gramo. Yo tengo el dato del área de una molécula. Entonces, lo que podría hacer es calcular primero el volumen por mol, o sea, cuántos moles tengo. Después, con el número de Avogadro, cuántas moléculas tengo, y como sé que cada molécula ocupa un área de 16 átomos al cuadrado, obtener el área. Entonces, el volumen que está en centímetros cúbicos por gramo puedo dividirlo entre el volumen que ocupa un mol, sería el gas ideal. ¿Sí? Ahí tendría entonces moles de nitrógeno por gramo de catalizador. ¿Sí? Como yo tengo el dato de cuánto ocupa el área de una molécula, tengo que pasar la molécula. Para eso, si tengo moles, los tengo que multiplicar por el número de Avogadro. Un Avogadro son tantas moléculas por mol. Así que ahora tengo el área, la estaría expresando en moléculas de nitrógeno por gramo de catalizador. Voy a multiplicarlo por el área que ocupa una molécula, que es el dato que me da el ejercicio, ¿no? En Armstrong cuadrado por cada una de esas moléculas. ¿No? O sea que hasta ahora tendría expresada el área en Armstrong al cuadrado por gramo de catalizador. En general, las áreas se expresan en metros cuadrados por gramo. Así que lo que hacemos es multiplicar con un factor de conversión para pasar de Armstrong cuadrado a metro cuadrado. Que sería multiplicar por 1 por 10 a la menos 20.
y ahí entonces tendríamos el área expresada en metros cuadrados por gramo. Bueno, explicando entonces los datos. El volumen de la monocapa que ya tenía en la parte anterior. El volumen que ocupa un mol, ¿sí?, de gas a PTN. El número de Avogadro. El área que me dan como dato, 16 Armstrong al cuadrado. ¿No? Y el factor de conversión para dejarlo expresado en metros cuadrados. Entonces ahí llegamos a un área de 3,63 metros cuadrados por gramo de óxido de silicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces con el 9. Se lleva a cabo la descomposición de ciclohexano catalizada por óxido de cromo sólido a 350 grados según la siguiente reacción. Partiendo de distintas presiones iniciales de ciclohexano, se midió el tiempo necesario para que la variación de presión sea 2 milímetros de mercurio. Se nos dan datos de distintas presiones iniciales que se colocan de ciclohexano y el tiempo necesario para que la variación de presión sea 2. Suponiendo que el ciclohexano se absorbe sobre el catalizador según el modelo de Langmuir, hallar la constante de velocidad K y la constante de absorción de Langmuir, K sub L sería, para el ciclohexano. Parte B, el tiempo necesario para que la presión total sea de 50 milímetros de mercurio partiendo de 20 milímetros de mercurio de ciclo. Bueno, así que si tenemos esta reacción, la función del ciclohexano, ¿sí?, planteamos el cuadrito que siempre plantean ustedes con las condiciones iniciales, partimos únicamente del ciclohexano y a un determinado tiempo, ¿no?, se consume cierta cantidad de ciclohexano y se forma la misma cantidad de benceno y 3 veces la cantidad de benceno. Para poder calcular los parámetros que me pide, lo primero que tengo que determinar es en qué condiciones de reacción estoy. O sea, lo primero que tengo que hallar es la conversión. Para ver si estoy en condiciones iniciales. Entonces, a un tiempo t, ¿cuál va a ser la variación de presión que se va a registrar? Me dice que se parte de distintas presiones iniciales del ciclohexano y se mide el tiempo para que esa variación, ese delta P, sea 2. Entonces igual el delta P, ¿sí?, que sería la presión a un determinado tiempo, que sería la suma de estos tres, menos la presión inicial, ¿no?, que únicamente tenemos ciclohexano. Y eso me da 13. Así que 3x igual 2, puedo despejar x, que es 2 tercios de milímetro de mercurio.
Eso es la cantidad que reacciona del ciclohexano. Lo vamos a plantear como una variación de presión de reactivo. ¿Ah? Lo que se consume es 2 tercios de milímetro de mercurio. Tenemos que ver entonces los datos que me da el ejercicio. O sea, si se fijan los datos de presión que me da, y ustedes hacen reaccionar 2 tercios, ¿sí? Las conversiones son muy bajas. ¿No? Son todas menores al 5%. Para todos los datos de la tabla. Por lo tanto, podemos decir que estamos en condiciones iniciales. ¿Se entiende? Sí. Así que entonces en la ley de velocidad, ¿sí? Que yo tengo, ¿sí? La velocidad la puedo escribir como la variación de la presión del reactivo, ¿sí? Diferencial. En condiciones iniciales lo puedo aproximar al cociente incremental, ¿sí? O sea, al delta. O sea, lo que varía la presión del reactivo en función del tiempo. ¿Ah? Lo que varía ya vimos que era 2 tercios. Bueno, como en la letra me decía que el reactivo se absorbía según el modelo de Langmuir, voy a plantear el modelo, ¿sí? Como habíamos en el primer ejercicio, lo que vamos a tener que hacer es analizar la velocidad de la constante por el pista del reactivo. Acá no me está diciendo nada de qué pasa con el producto, con los productos, si se absorben o no. Porque uno, cuando plantea el tita, podría plantear el denominador que también el benceno y el hidrógeno pueden estar absorbidos en el catalizador. En este caso, como estamos en condiciones iniciales, la cantidad de producto va a ser muy poca. Y si suponemos que la absorción no es muy fuerte de esos productos, ese término que depende tanto de la absorción de hidrógeno y la de benceno va a ser menores a 1 y por lo tanto van a quedar despreciados en el denominador. En condiciones iniciales, la cantidad de productos es poca. Así que el pita lo dejo así definido. En condiciones iniciales, entonces, me queda la velocidad, ¿sí? Sustituyendo tita, ¿sí? En la ecuación. Así que de ahí tenemos que obtener los datos de K, o sea, la constante de velocidad y la constante de Langmuir para el reactivo. Y tenemos datos de presiones iniciales, son los datos del ejercicio, y de velocidad inicial, que es 2 tercios sobre el tiempo. Así que lo que hacemos es linealizar esto, que sería aplicar la inversa. Graficar 1 sobre B0, función de 1 sobre B0.
balanza. Los datos de presión de reactivo inicial, que me da la letra, la velocidad y los respectivos impactos. Así que entonces la ordenada pasa a la inversa de la constante de velocidad. Después de despejar el valor de esa constante, van al valor de la pendiente, que es 1 sobre esa cama de velocidad multiplicado por la constante de Langmuir, y despejan esa constante de Langmuir. Ahí tienen la diferenciación. Y llegan entonces al valor de la constante de velocidad, que tiene las mismas unidades de la velocidad, ¿no? Porque θ es adimensional. Y el valor de la constante de Langmuir, que, como les explicaba al principio, tiene unidades en este caso de presión, unidades de presión a la minuto. Bueno, en la parte B, ¿sí?, nos decía el tiempo necesario para que la presión total sea de 50 partiendo de 20. Acá cambia, porque antes medíamos el tiempo para que la presión, la diferencia de presión fuera 2 milímetros de mercurio, y ahora pasa a ser la presión total sea 50 partiendo de 20. O sea que probablemente nos estemos yendo a condiciones iniciales. Lo tenemos que verificar aún. O sea que la diferencia de presión va a ser 50, que es lo que me dicen que calcule el tiempo, e inicialmente tenía 20. Ese delta P yo ya había definido en la parte anterior que era igual a 3x, y donde x era lo que se convertía del ciclo de Sand a la reactividad. Así que entonces lo que varía la presión de mi reactivo es 10 torres, 10 milímetros de mercurio. Si yo parto de 20 y reaccionan 10, ¿cuál es la conversión? Reacciona a la mitad, la conversión es 50%.
estoy en condiciones suficientes. Así que tengo entonces la definición de velocidad, ¿sí? Que en este caso no puedo aproximar este diferencial a la cociente incremental. Y me pide calcular el tiempo necesario para que la presión sea 50 milímetros de mercurio. ¿Qué harían ustedes con esta ecuación para obtener el tiempo? Ahora tiene el micrófono apagado. Hola. Menos un minuto. Un minuto. Tiene el micrófono apagado. Yo lo tengo en usted. Yo lo tengo. Sí, estamos tratando de hablar el micrófono, pero no nos encuentro con plata, así que esperamos un minutito. Vale, te cae. Gracias. Chao. La diapositiva. Mandamos la clase grabada. Me parece que eso, cuando vayamos a terminar la clase, Bueno, retomando entonces,
esta situación, al calcular la conversión, llego a un valor de 50%, o sea que no puedo plantear que estoy en condiciones iniciales. Llego a la expresión de velocidad, ¿sí? K por tita, ¿sí? Teniendo en cuenta, en este caso, que también los productos se absorben débilmente, no lo tuve en cuenta, en la definición de tita. ¿Cómo calculo el tiempo necesario para que la presión sea 50? Tengo que despejar el tiempo de ahí. Lamentablemente voy a tener que integrar. Así que entonces, como ustedes ya saben, multiplicarse por variables separables. ¿Sí? Y entonces voy a tener que integrar entre 0 y t. En este caso, en el miembro de la izquierda, puedo separar en dos términos para facilitar la integración. Entonces el primero, ¿sí? La constante la puedo retirar hacia fuera de la integral y me quedaría integrar 1 sobre presión, ¿sí? Que es el logaritmo, y en este caso se cancelan en el segundo término se cancelan, así que cuando integre me va a quedar la presión, ambas evaluadas entre la presión de reactivo inicial y la presión de reactivo final, que ya las tengo calculadas. Y del otro lado la igualdad entre 0 y t. O sea que partía de una presión inicial de 20 y habíamos calculado que la conversión era del 50%, o sea, habíamos calculado que la presión de reactivo era 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Así que evalúo entre 20 y 10. Los valores de la constante de velocidad y la constante del ángulo son los que obtuvimos en la parte anterior. Así que la única incógnita es el tiempo. Calculamos el tiempo, ¿sí? Sustituyendo por los valores de la constante del ángulo y la constante de velocidad. Llegamos a un tiempo de 524 segundos. Así que es importante identificar, ¿sí? Si estamos en condiciones iniciales o si podemos plantear dentro de la ecuación que la presión es igual a la presión inicial, como hicimos en el primer caso, o de lo contrario, ¿sí? Si estamos a conversiones elevadas, vamos a tener que integrar esa expresión. Bueno, pasamos al último que vamos a hacer hoy, que es el ejercicio 12.
que dice: la citosina en solución acuosa se transforma en un producto P en presencia de un catalizador sólido a 90 grados Celsius. Se mide la velocidad inicial de reacción para diferentes concentraciones iniciales de citosina en solución. En este caso, una concentración de citosina inicial. Acá tengan en cuenta que cuando aparece, que a veces trae confusión, ¿no? Cuando aparece esto por 10 a la 4, quiere decir que el valor que está en la tabla tiene que ser el inverso, por 10 a la menos. Y en este caso nos dan el dato de la B0, que es la velocidad superficial, es el por metro cuadrado. Parte A. Sabiendo que en reacciones con el mismo catalizador se observa un mecanismo del tipo Langmuir-Hinshelwood, verifique que esta reacción se ajusta a tal comportamiento y calcule las constantes de Langmuir y la constante de velocidad con sus unidades. Suponer que solo la citosina es absorbida en el catalizador en forma apreciable. Parte B. Si se utiliza una masa M en gramos de catalizador cuya área específica es S en metros cuadrados por gramo, deduzca la relación entre las velocidades de reacción B0 y B0', con esta última expresada en moles por segundo. Bien. Bueno, tenemos la reacción. C para T. Definimos entonces la velocidad constante por θ sub C. Acá lo planteamos en forma general, teniendo en cuenta también el producto P, ¿sí? Pero en la letra nos aclara que solo C se absorbe en cantidades apreciables. ¿Ah? Entonces podemos hacer esa aproximación. ¿Ah? Y por lo tanto en el denominador me queda únicamente lo que depende de la situación. En general el procedimiento es ese: uno plantea θ teniendo en cuenta todas las especies y después va viendo en la letra, ¿ah? Como en este caso, ¿ah? Que le dice solo C se absorbe apreciablemente, o le dice la solución es débil, o están en condiciones iniciales, entonces la cantidad de productos es despreciable. ¿Ah? Todo eso lo utilizan para llegar a la expresión final de θ. ¿Ah? Bueno, así que tengo datos de velocidad inicial en el ejercicio y tengo datos de concentración inicial de C. ¿Sí? ¿Qué planteo? Nuevamente la linealización, ¿sí? O sea, el inverso de la velocidad contra el inverso de la concentración. Y de la ordenada voy a sacar la constante de velocidad. Y de la pendiente, con el dato de esa constante, saco la constante de Langmuir para la citosina. Así que graficando, obtienen esa linealización. Y entonces identificamos la ordenada, que es 1 sobre K, ¿ya? Así que sacamos el valor de la constante, que recuerden que en este caso, o sea, como tenemos la velocidad la velocidad superficial, la constante tiene las mismas unidades, ¿no? Y en este caso, como estamos en fase líquida, esta constante de Langmuir está expresada en unidades de concentración a la menos 1.
Bueno, en la siguiente parte nos pide transformar, o sea, deducir la relación que existe, que quizás ya la hayan visto en el teórico. La relación entre la velocidad 0, que es esta en mol por metro cuadrado segundo, y la V0', ¿sí?, que va a estar expresada en moles por segundo, teniendo en cuenta el área superficial, ¿sí?, S, que está en metros cuadrados por gramo, y la masa, que va a estar en gramos. Así que si yo tengo la velocidad expresada en moles por metro cuadrado segundo y la quiero llevar a moles por segundo, ¿sí?, ¿qué tendré que hacer? Moles por metro cuadrado segundo y quiero llegar a moles por segundo, tengo que eliminar los metros cuadrados, ¿no? Así que ahí lo que hago es multiplicar por el área específica, ¿no?, que está en metros cuadrados por gramo. Pero ahí me van a quedar los gramos en el denominador, ¿no? Y entonces lo que hago es multiplicar por la masa que está acá. Entonces esta velocidad que quiero obtener en moles por segundo, y yo tengo la velocidad en moles por metro cuadrado segundo, si la multiplico por el área específica que está en metros cuadrados por gramo, ¿sí?, ahí lo voy a tener en moles por segundo por gramo. Si yo quiero obtenerlo en moles por segundo, lo que hago es multiplicar por la masa que está en gramos. Y entonces deducir, en el caso de que tenga la velocidad superficial, a pasarla, en este caso, la velocidad de moles por segundo. Bien, y la última parte de este ejercicio dice: en una serie de experimentos a 90 grados Celsius se parte de concentraciones iniciales iguales de citosina, pero de distinta cantidad de catalizador, encontrándose el siguiente comportamiento. O sea que la V0', la que se obtuvo recién en moles por segundo, aumenta en forma proporcional con la masa de catalizador. Explique si este aumento de V0' con la masa de catalizador se debe a un aumento de la cantidad de sitios del catalizador ocupados por el sustrato, o puede deberse a un aumento de la fracción de sitios del catalizador ocupados por el sustrato. Entonces acá tenemos lo que nos dan, o sea, la relación lineal entre V0' y la masa. Acá teníamos aquel igual V0', o sea, lo que llegamos recién, a V0 por S por M. Para facilitar la resolución del ejercicio vamos a hacer la siguiente suposición, o sea que la concentración de equilibrio de C es prácticamente la concentración inicial, o sea que tenemos todo el sólido saturado con moléculas de citosina. Entonces, la primera parte dice un aumento de la cantidad de sitios del catalizador ocupado por el sustrato. ¿Ah? El θ, ¿sí?,
¿Sí? Nosotros lo tenemos definido como el número de sitios ocupados sobre el número de sitios totales. Si nosotros aumentamos la masa, ¿qué va a pasar? Aumentamos los sitios totales, ¿no? Y por lo tanto, como estamos en condiciones de saturación, aumentamos los sitios que están ocupados, ¿no? O sea, el θ es constante. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que si uno aumenta la masa del catalizador, ¿sí? Lo teníamos acá, la velocidad en moles por segundo también aumenta de forma proporcional. Si yo duplico la masa, ¿sí? La velocidad se duplica y así con cualquier cantidad que ustedes agreguen de masa de catalizador. En estas condiciones donde nosotros lo planteamos, ahora vamos a ver qué pasa si no se cumple esto. Pero para hacer más sencilla la resolución, estamos suponiendo que el θ es 1. O sea, todos los sitios están ocupados. Entonces yo agrego más masa, pero sigo estando en condiciones de saturación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir más rápido o no? Sí, porque tengo más sitios totales y tengo más sitios ocupados. ¿Sí? Ahora, la otra justificación que me daba era que aumentara la fracción. O sea, en este caso podríamos justificar que un aumento de la velocidad se debe a que yo esté aumentando la masa del catalizador. En la parte siguiente me dice un aumento de la fracción de sitios de catalizador ocupados por el sustrato. Bueno, acá lo que tiene que quedar claro es que el θ, como lo tenemos definido como el número de sitios ocupados sobre el número de sitios totales, en las condiciones que veíamos recién, en condiciones de saturación, θ vale 1. ¿Sí? Si yo sigo agregando catalizador, y estoy en condiciones de saturación, θ va a ser siempre 1, hasta que en algún momento, vamos a suponer que la concentración de citosina disminuye lo suficiente por el agregado de la masa de catalizador, en donde tengo sitios que no se ocupan. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con θ? Va a disminuir. O sea que la tasa de recubrimiento o permanece constante, que es en el caso que analizábamos recién, al principio, que es en condiciones de saturación. Yo tengo un exceso de reactivo con sitios de catalizador. Entonces θ vale 1. Agrego un poco más de catalizador, θ va a seguir valiendo 1, porque tengo un exceso de moléculas de citosina que se quieren absorber. Si no estoy en esas condiciones de saturación, yo voy a agregar una cierta cantidad de masa de catalizador. Estoy agregando sitios disponibles para la reacción. Algunos se van a ocupar y otros no. Entonces el θ, ¿qué va a pasar? Como nosotros lo definimos como número de sitios ocupados sobre el número de sitios totales, ¿sí? El θ va a disminuir. Lo que nunca puede pasar con θ es que aumente. Porque ustedes agregan una cierta cantidad de números de sitios totales disponibles. Si todos se ocupan, el θ vale 1. Y si se ocupan algunos, el θ es menor que 1. O sea que la explicación que me da que se dé a un aumento de la fracción de sitios no es correcta. La tasa de recubrimiento nunca puede aumentar. O permanece constante, que era el primer caso, ¿sí? θ igual a 1, o disminuye. Nunca puede aumentar. ¿Alguna duda? Bueno, estaríamos terminando entonces por hoy.